Lo importante. Todos están rotando en el Carrión, ¿no? O rotan en otros hospitales. Algunos rotan en salud y demás. No, señor. Allí les mando yo. Algunos. Salud porque no están entrando. Una pregunta ahorita. Ya. Todavía no conozco que haya sido. ¿Alguien que esté repitiendo del año pasado? ¿No? ¿Del ciclo pasado? Pero como digo a todos los chicos, ¿no? La semiología prácticamente es el inicio ya, chicos, de lo que es el intercambio que vamos a hacer con lo que es el paciente. Ya directamente, ya lleva fisiopatología, farmacología, ¿no? El gran enlace, ¿no? Uno haciendo fisiopatología y farmacología ya puede considerarse médico, pero no. Porque la semiología solo va a ser directamente. Ahora lo que se ve lo que es en el examen clínico va a depender mucho de lo que es un laboratorio, ¿no? Y son exámenes auxiliares, porque van a confirmar. Antes la semiología era el punto de acceso al paciente, ¿no? ¿Ya? Nuestro gran padre de la medicina interna, ¿sabe quién es? ¿A mí? ¿Quién es? Oscar Wells, ¿no? William Wells. Él trabajaba en base a lo que antes se trataba directamente de un internista, o sea, su equipo, un internista, un cirujano, un ginecólogo y un patólogo. Y eso se basaba en su medicina. Él es el padre de la medicina interna porque él hace directamente lo que es valoración, ¿no? Él se va al costado del paciente e investiga al paciente. Hay fotografías donde él se ve, ¿no? Que va relacionado al paciente. Él es el que hace directamente lo que va a introducir lo que es la historia clínica. Ya, por ejemplo, sus patólogos y sus cirujanos, ¿no? El tipo de enfermedades raras, ¿no? Y se da cuenta directamente, han empezado a hacer, ya elaborar historias clínicas que van a ver directamente, entrevistar al paciente, ¿no? Una buena anamnesis te dicen un 70-80% que ese es el diagnóstico, haciendo una buena pregunta, ¿no? Hay un texto que se les ha compartido, ¿no? La historia clínica basada en evidencias, ¿no? Y es muy bueno, ya directamente, ¿no? El texto, por ejemplo, aparte de la gente, son muy buenos directamente el Bates, ¿no? O el McLeod. Textos directamente que se van a evidencias, ¿no? Hay dos libros que están próximos a llegar, los he compartido, el grupo son Diagnóstico Clínico basado en evidencias, el SWOT basado en evidencias, ¿ya? Poco a poco. Ya conmigo vamos a hacer lo que es cardiología. Para cardiología sí les voy a pedir que lleguen temprano, porque cardiología lo vamos a hacer prácticamente 3 a 4 horas. Si no, juntaremos a todos los grupos, ¿ya? Después vamos a hacer conmigo endocrinología. No se termina. Cardiología no se termina igual que neuro. No se termina. En las clases que yo siempre he hecho neuro el semestre pasado, no se caen 2 veces, todos en 2 clases he hecho. Y de 3 horas cada uno. ¿Ya? Y si se puede, si tengo tiempo, no me encajé con todos. Si ya con mi grupo sí haremos comparte. ¿Ya? Entonces no me voy a molestar más y vamos a comenzar de una vez. Entonces, ¿qué tiene usted por examen? Directamente exámenes auxiliares. ¿Alguien puede decir? Apoyo el diagnóstico. Claro, puede ser diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, un caso clínico, ¿no? Que estamos de nuevo en el Carrión, ¿no? Ya. Lo que estamos ahorita en el Carrión, ustedes han visto que están pasando directamente, ven, hay pacientes que están, la gran mayoría, ¿no? Que han creado salas, hemos hablado de 25 pacientes por infección, por enfermedad renal crónica, que han estado en terapia de reemplazo renal, los diagnósticos, y que desde la segunda semana de febrero de este año han empezado a llegar cuadros de fiebre. Cuando están estos pacientes de reemplazo renal, que son la hemodiálisis, intradiálisis decimos, han empezado a presentar fiebre, náuseas y vómitos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Posiblemente, y se fue en una clínica ya confirmado, han accesado a usar agua contaminada.
esa clínica se realizaban 100 pacientes, hasta 120. Entonces, lo que se ha visto, ¿no?, que estos pacientes han empezado a hacer un cuadro de infección de catéter, han llegado a hacer sepsis, shock séptico y 4 o 5 han fallecido. ¿Ya? Hasta ahora no tenemos ninguno más. Entonces, lo que tenemos que ver directamente es, ¿qué voy a plantear? Tener los conceptos directos, ¿no? Como dicen, ¿no?, ayuda al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le voy a pedir a una enfermedad renal crónica para controlarla? ¿Qué le pido? Sucratinina. Urea y creatinina, ¿no? Hay otro tipo de marcadores que no lo tenemos, son caros o que no son más específicos. Ya les estoy diciendo ahora desde que la creatinina, van a ver algo, se eleva más, vamos a trabajarlo más en creatinina en falla renal aguda, insuficiencia renal aguda, como está en los libros, y la urea principalmente en enfermedad renal crónica. Ya van a ver directamente, ¿no?, pacientes que tienen más de 200, que están debutando con una enfermedad renal crónica mayor de 200 de urea, diálisis, ya nos está ayudando. La infección de catéter, ¿con qué lo vamos a mostrar? En base a motivos, ¿no? Ver directamente qué tipo de patógeno es el que está albergando. Y la sepsis, la que vamos a ver directamente con los criterios del CIRS, ¿no? ¿Cuáles son los criterios del CIRS? ¿Qué son los criterios del CIRS? ¿Se lo pueden fisiopatología, hechos? ¿Qué es CIRS? Cuando uno tiene directamente... ¿Tienes fiebre? ¿Qué pasa con la fiebre? ¿Cómo está la fiebre? ¿Qué sientes con la fiebre? Alta térmica. ¿Y qué más se asocia a alta térmica? ¿Qué pasa con el corazón? Taquicardia, ¿no? A veces si es un cuadro de neumonía puede ser asociar bastante lo que es aumento de la frecuencia respiratoria. Y esto sí directamente lleva en 4. Síndrome de respuesta sistémica, síndrome de respuesta sistémica. Pero con un cuadro de sepsis vas a encontrar elevación de la frecuencia cardíaca o disminución de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria y disminución de la frecuencia respiratoria puedes tener acompañado de temperatura elevada o temperatura disminuida. Y esto va asociado a un cuadro directamente de un hemograma, donde vas a ver directamente aumento de leucocitos o disminución de leucocitos, ¿no? Ya, entonces, eso, ¿no? Un cuadro de sepsis, entonces ¿qué es lo que tengo que pedir, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, y de repente les ha tocado a esos pacientes de terapia de reemplazo renal, han visto, ¿no? Tienen ureacreatinina, ¿no? Ya, entonces, se compara. Un laboratorio directamente tenemos que compararlo, ¿no? Al inicio nosotros pedimos Al inicio directamente nosotros tenemos que ver directamente con cuánto de creatinina está ingresando, con cuánto de urea para compararle a ese paciente, ¿no? Si la terapia de reemplazo renal está surgiendo efecto o no. Si ustedes han visto el paciente, la señora de la cama 606, ustedes vuelto a 606, que está en pares. Lo que está viendo acá con el doctor Julio, con el doctor Julio, con el doctor Julio principalmente. Ya, hay una tal señora de la cama de la 606, ¿no? Una señora que entra en terapia de reemplazo renal. Pero ¿qué sucede? Que su urea no se está controlando, a pesar que tiene terapia de reemplazo renal, está en diálisis. ¿Qué ha sucedido también? Que el potasio, que se ve por lo que es el área de tractos, tiende a aumentar, no se está corrigiendo. Entonces evaluamos ahí un catéter disfuncional, que no funciona bien, que esta terapia de reemplazo renal está funcionando muy mal. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Entonces en eso directamente, chicos, todo laboratorio se compara. Aquí, cualquier tipo de infección. ¿Cómo puedo saber directamente que esta sepsis que estoy tratando está corrigiéndose o no? Solicito constantemente mis hemogramas, ¿no? He ingresado con unos leucocitos de 20.000 y al iniciar antibióticos, a los 2-3 días ya estoy todos en 13.000, ¿no? O de repente estoy iniciando antibióticos y me sale directamente que estos leucocitos están en 28.000. ¿Qué sucede? Si están en 28.000. ¿Qué sucede? Que la terapia antibiótica no está haciendo perfecto. Entonces eso me va a servir, eso interpreto y eso exámenes auxiliares, ¿no?
Muy bien. Entonces, eso es lo que tengo que ver. Entonces, de los enfermos auxiliares, ya, vamos a tener lo que siempre tenemos, el hemograma, ¿no? Que digo siempre por nosotros. ¿Qué pedimos en el hemograma? ¿Qué hablamos? Hemoglobina, hematocrito, ¿qué más? Leucocitos, con sus variantes, y vamos a ver lo que es plaquetas. Hemoglobina, hematocrito para ver cuadros de anemia o ¿qué más? ¿Cuántos al revés? Poliglobulia o policitemia, ¿no? Poliglobulia, ¿ya? En leucocitosis, ¿no? La famosa leucopenia o la leucocitosis, ¿no? Cuando son directamente, vamos, disminuidos o aumentados, tenemos que ver, puede ser una infección. A veces dice que la leucopenia asociada a un cuadro de fiebre, ¿no? Como que comienza con un cuadro de diarrea, con fiebre prolongada, ¿qué parece? Asocian bastante infección por gram negativos, ¿no? Y le consideran algunos la fiebre tifoidea. Pero no se especifica, ¿no? ¿Las plaquetas, para qué me sirven las plaquetas? Para ver cuadros de coagulación. Y acá tiene que verte bastante, ¿no? Los pacientes que he visto con los famosos los PTIs, ¿no? Las pacientes que estuvo en la cama 613, 615, ¿no? Una señora, ¿no? Que debuta directamente con un examen de piel, ¿no? ¿Con qué debutó? Con equimosis, ¿no? O debuta con petequias, ¿no? Pero eso directamente es una alteración, directamente que se estaba debutando, ¿no? Muy bien. ¿Ya? ¿Qué más pedimos? Lo que se conoce tenemos el perfil renal. ¿Qué te hace el perfil renal? ¿Qué te hace el perfil renal? Creatinina, urea. En el perfil hepático, ¿qué pedimos en el perfil hepático? Las famosas transaminasas, ¿no? TGO, TGP. Algo así. Sulfatasa alcalina. Bilirubinas totales, bilirubina directa e indirecta. ¿Qué más se pide acá? Las proteínas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante que tenemos que se pide a diario. Ya aparte directamente tu examen completo de orina. Eso es lo que siempre debo tener. Pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Ah, me falta. Y el perfil lipídico, ¿no? Acá también algunos consideran el beneficio de la glucosa, ¿no? No sirve el perfil lipídico, acá se puede ir inmediatamente el colesterol, triglicéridos y lo que son los HDL. Entonces, esto es lo que tenemos que ver diario. Viene un paciente con tos, con expectoración, con fiebre, todo es con expectoración amarillenta, con mal olor, fiebre, dolor tipo hincada en la base del uterus derecho. ¿Ya? Y le pido su hemograma, me sale, la creatinina me sale en 0.8 y la urea en 45. ¿Qué cuadro típico es lo que les estoy diciendo? Si ustedes se asocian eso. Paciente de 50 años. ¿Qué podría ser? ¿Hay fallo renal? ¿Por qué no? Pero aquí está manteniendo normal. No hay antecedente de enfermedad renal crónica. Entonces, siempre vean esto en la urea, el famoso CURB, ¿no? En neumonías, ya no lo han visto el CURB, ¿no? ¿Qué me cuenta esto? El cuadro de la confusión, si está confusa, ¿no? Y la urea, frecuencia respiratoria, presión arterial y no mayor de 65, ¿no? Esos criterios rápidos para directamente intervenir en una cosa de una neumonía. Entonces ahí me doy cuenta que tiene que ver directamente la urea con el perfil renal. No, entonces la urea se está elevando. ¿Por qué? ¿Por qué la urea se eleva? Esa es tarea. Ahora ingresa otro paciente. Paciente varón de 30 años que ingresa con un antecedente, dice que hace 3 días se fracturó la mano, jugando fulbito, y que empezó directamente con AINES y un ibuprofeno cada 8 horas por 7 días. Al 8º día de tratamiento, al 7º día de tratamiento comienza con un dolor en epigastrio, tipo ardor, y se da cuenta que el día siguiente presenta cuadro de melengas.
¿Eso qué es? Entonces le pido sus exámenes de laboratorio, hemoglobina en 8, leucocitos 6.000, plaquetas 250.000, la urea 0.8 y la creatinina 0.8 y la urea en 60. ¿Qué pasó? Es un triple de hemorragia estivalta, ¿no? ¿Y por qué se eleva la urea? Por el metabolismo. El metabolismo, ¿no? ¿Qué paciente es el paciente de la 610? Los que del 610, el señor que empezó a hacer cuadro de melena, ¿no? El paciente de la 610, gordito, empezó a hacer cuadro de melenas, a repetición. Ha sangrado periódicamente 800, 1200 en esa situación. Entonces se da cuenta, ¿no? Porque entonces eso nos va a dar directamente, a motivos directamente, que la urea juega un papel muy importante. Va a ejecutar esa hemorragia estivalta por la línea de gastroenterología, lo que quiero de blanco. Una urea directamente elevada en un paciente con HbA, ese paciente está sangrando. Tiene que hospitalizarse. ¿Cuántos casos hubo así? ¿Ya? Aparentemente se han corregido, ¿no? Pero no se corrige. ¿Ya? Entonces eso es lo que vemos. Ahora el perfil hepático directamente esto, ¿va? Que lo que son bilirrubinas van a entenderlo directamente cuando vean los cuadros de ictericia, ¿no? El síndrome ictérico. Pacientes hepáticos. O pacientes directamente de alteración en las proteínas. ¿En qué van a haber alteración en las proteínas? En pacientes con cuadro de síndrome nefrótico o nefrítico. Cuando hay una inversión de las globulinas con lo que es la albúmina, porque la albúmina tiende siempre mayor que las globulinas, se llaman las famosas disproteinemias, ¿no? Cuadros asociados a enfermedades autoinmunitarias o síndrome linfoproliferativos. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Eso es directamente lo que les digo, ¿no? Es saber pedir y no pedir por pedir, ¿no? La glucosa, que es un pan de cada día, directamente nos va a definir directamente ya lo que se hace en un paciente diabético, ¿no? O eso compensamos, lógicamente. Y saber en qué momento pedir las glucosas, ¿no? ¿En qué momento pedirlas? En ayunas. Además, después de 2 horas del desayuno, almuerzo y cena. Y si es posible pedir una hemoglobina a las 3 de la mañana, no una glucosa a las 3 de la mañana, para ver directamente que me hagan los efectos Omoji y el efecto. Con 2 tipos de efectos que vamos a valorar bastante en lo que es cuando cae la glucosa por las mañanas. ¿Es bueno? No es bueno tener glucosas bajas, es mejor tenerlas elevadas, porque la hipoglicemia, el pronóstico directamente, la recuperación es mala, te se hipoglicemias durante toda la noche. Más al caso, ¿no? 40, 30 de glucosa han estado toda la noche. Entonces ya nos vamos a regir en base a eso y nos va a determinar si vamos a usar o no insulinoterapia, ¿no? Vamos a usar la dosis, ¿ya? Si están haciendo resistencia a la insulina o no. Bueno, ya. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Ahorita vamos a hacer todo eso. ¿Lo que hemos hablado? Lo vamos a transmitir acá. No hay preguntas, ¿no? Entonces vamos a ver directamente lo que es un hemograma, ¿no? Hematíes. A veces solo, chicos, no vale ver directamente lo que es la hemoglobina, ¿no? Es bueno también calcular el hematocrito y ver directamente el recuento de glóbulos rojos. ¿Para qué nos sirve eso, doctor? ¿Para qué cae? Para determinar el tipo de anemia que vamos a tener, ¿no? Ahí hay anemias, ¿no? Normocítica, normocrómica, hipocrómica, macrocítica, ¿no? Entonces, eso es lo que nos sirve. ¿Y cómo lo podemos hallar? Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Los valores normales de Matías van de 5.5, ¿ya? Es 10 a la 12, y por 4.8 en la mujer, ¿no? Es por la exposición, que es una fisonomía que se tiene en el cuerpo, de mujer y varón, ¿no? Pero siempre dice 5 millones tenemos en un recuento, en un marcado que se hace, entonces, la hemoglobina y el hematocrito, como le dije hace un momento, lo va a seguir directamente para una valoración adecuada de si es una anemia o una poliglobulia. Ya, nunca se pasen solo al laboratorio, chicos. El laboratorio son exámenes auxiliares. No te dicen el diagnóstico. Lo que te va a ayudar bastante es el cuadro clínico. ¿La anemia con qué se caracteriza? ¿La anemia cómo se caracteriza? El paciente que está anemia. Palidez, ¿no? ¿Puede haber ictericia o no en un cuadro de anemia? Sí. Cuando hay anemia hemolítica, ¿no? Paciente, la señora de la cama, 600. Y luego pasamos las 600. La chica, le pedí para darle a la mañana. Le he pedido bilirrubinas, ¿no? Le he pedido LDH directamente y un hemograma.
que ver, ¿no? El cuadro de anemia, ¿con qué más la anemia? Astenia. Astenia es muy importante. Astenia habla muy bonito en ese libro que está, y cuánto habla del libro. A veces nos hablamos mucho de la astenia. Y no la consideramos bien. Por ejemplo, ¿qué caso hemos visto? Discusión de caso que hubo de la señora de la hipercalcemia, que todos la han conocido, la 611, ¿no? Hipercalcemia marina, que es un lipoproliferativo. Y la familia, cuando le entrevisté al esposo, me decía que la señora sentía cansancio, confusión. Eso es lo que yo les digo bastante a los chicos. Siempre comienza con el cuadro neurológico. El cuadro neurológico te va a avisar muchas cosas. Si la paciente está comiendo, de un momento a otro deja de comer, hay algo que está ocurriendo. O estás despierta al día siguiente, tú encuentras confuso, hay algo que está sucediendo. ¿Ya? Aparte de la anemia, ¿qué más te puede encontrar? Algo muy importante que te refiere el paciente. Tienes que compensarlo. ¿Con qué? Palpitaciones. Por lo que se hace la insuficiencia cardíaca de gasto alto, ¿no? Un paciente anémico que te hace palpitaciones. ¿Por qué? ¿Por qué le decía? La fórmula, chicas, ¿cuál es la fórmula que les he hecho que me repito? ¿Cuál fue la fórmula que te he dicho que memorices? Gasto cardíaco es igual a qué? Presión cardíaca por volumen de histórico de edición. Entonces, si tú tienes directamente una hemoglobina de 5, tienes que cubrir directamente, tiene que repartirse por todo el cuerpo. ¿Qué va a suceder? Vas a elevar frecuencia cardíaca para compensar el gasto cardíaco que va a suceder a nivel renal. Y la otra fórmula famosa es la presión arterial, ¿a qué es igual? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Al tener gasto cardíaco bajo, el paciente puede tener hipotensión, entonces tengo que saber compensar, entonces tengo que regular. ¿Ya? Eso directamente, ¿no? Otro que va quedando, ya vayan viendo que la anemia, directamente el paciente con insuficiencia cardíaca, son de mal pronóstico, que después se queda tratamiento siempre la anemia, que considera en pacientes con insuficiencia cardíaca. Va a tratar de compensarse siempre. Y no se olvide esas dos fórmulas. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos que ver que está anemia, ¿no? La hemoglobina, la concentración normal de hemoglobina en sangre de adultos es 14 más menos y 16 más menos en adultos. ¿Ya? Eso directamente son valores a nivel del mar. ¿Ya? Acá es en la sierra, principalmente vamos a la altura, vamos a requerir más hemoglobina o menos hemoglobina. Más. A ver, otra vez, por ejemplo, ustedes han viajado al Lima, sí, supuestamente, o vienen a la selva, son de la selva, ¿no? Porque cuando van cuando hay Lima se duermen bastante. Hay destrucción de materia. Es lo mismo, cuando uno se sube del llano directamente a la sierra, o a la sierra, ¿qué pasa? Necesitas más oxígeno. Si tú tienes una anemia, descompensas. ¿Verdad? Voy a contar una historia de una señora que venía. La señora venía para una fiesta en Santiago acá, hace 3 años, de la pandemia. Y cómo directamente, dice que la señora tenía sensación nauseosa, taquicardia, y baja directamente a miccionar el ticle, porque se quedó en la nevada. Y se convierte y se desmaya. Encuentra una frecuencia cardíaca en 120, pálida, vomitando. ¿Qué creen que haya pasado? La señora tenía una enfermedad que se llama la anomalía de Epstein, una enfermedad congénita. Y que directamente, cuando hizo el cambio brusco que usó de viajar, descompensó y debutó. Entonces, otro mensaje, que la insuficiencia cardíaca siempre se va a manifestar cuando hay déficit de hemoglobina, ¿ya? Y déficit de nutrientes, ¿no? El aumento de la concentración de hemoglobina junto con aumento de número de hematías determina la necesidad de una polilomuria. Los pacientes lo que te dicen, que tengo la sangre espesa. En consultorio se ve a los pacientes, ¿no? Vienen al consultorio. ¿Qué viene al consultorio? Sí, había unos problemas con... La próxima lo voy a contar. Y te van a para el día siguiente. ¿Ya? Entonces eso tengo que ver, ¿no? La poliglobulia. Mientras que por anemia se tiene disminución de la concentración de hemoglobina. Otra cosa, como les digo, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente viene con saliendo, se va una hemorragia digestiva, un politraumatizado?
se salió con su bicicleta, se le hidrató inmediatamente, comenzó con al inicio le saca una hemoglobina de 10 y un hematocrito de 30. Pasa una hora, le vuelven a tomar los hematíes, le vuelven a tomar el hemograma, porque le empezaron a transfundir, y presenta 5 de hemoglobina y 15 de hematocrito. ¿Qué sucedió? Una hemorragia. Posiblemente puede estar sangrando, pero entonces, si se le ha hidratado, si se le ha pasado sangre, ¿por qué no se le va más? Uno, que puede seguir sangrando por dentro, o el otro, la hemoconcentración. Porque tú no se lo hace mucho, en eso puedo con una hemorragia, si hidratas inmediatamente, pides controles, no. ¿Ya? Van a tener mucho cuidado. Por eso ahí tienes que asociar bastante tu cuadro clínico, ¿no? Si el paciente presenta hipotensión, ¿cómo va a compensarse? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Estos son los famosos shock, como visto, ¿no? Shock. ¿Ya? El hematocrit representa la proporción de glóbulos rojos frente a la fracción plasmática en la sangre, ¿no? El valor de un adulto es de 47 y 42. 47, 42. Siempre se dan cuenta que la hemoglobina es un tercio del hematocrito. Calculen eso y se van a ver directamente, ¿no? El hematocrito depende no solo del número de glóbulos rojos, sino también de su forma y tamaño, lo que disminuye en cierta medida su utilidad clínica, que es principalmente la valoración de variaciones en un mismo paciente. Eso es muy importante. ¿Ya? No se conoce mucho el hematocrito. Por ejemplo, le digo la hemoconcentración, ¿no? Van a haber hemoconcentración también en cuadros de pancreatitis aguda, no hay pronóstico. Lo que van a ver en gastroenterología, los criterios del PAN, ¿no? El PAN lo que dice, ¿no? Paciente con pancreatitis aguda, gordito, con efusión pleural y un hematocrito elevado, es mal pronóstico. Alto de mortalidad 50%. ¿Ya? El hematocrito aumenta en cuadros de poliglobulina verdadera o secundaria a hemoconcentración, ¿no? Por disminución del volumen plasmático en situaciones de deshidratación. Lo que les dije. Deshidratación o directamente cuadro de hemorragias, ¿no? El hematocrito es las anemias y los estados de hemodilución, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, ¿cuándo presentar esos cuadros? ¿No? Para presentarles, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Voy a borrar esta partecita, ¿no? A ver qué vamos a hacer, podemos hacer un poco de... Si no entienden algo, me dicen, doctor, no entiendo. Vamos a explicarlo. Muy bien. ¿Ya? Esto vamos a ver directamente a esto. El volumen corpuscular medio. Es un índice del volumen eritrocitario que se calcula mediante la siguiente fórmula. Valor del hematocrito por 10 sobre el número de hematíes. Y eso es una valorada. No, pero ya viene directamente en las fórmulas que tenemos en los hospitales, todos los hospitales, viene directamente ya la fórmula. Pero uno si está trabajando en periferia, que uno no tiene esas máquinas, ¿no? Entonces puedes directamente calcular el volumen medio por el hematocrito por 10 sobre el número de hematíes, ¿no? ¿Ya? Y eso te va a determinar, ¿no? Se considera normal un volumen entre 83 y 90. Vamos a depende de la bibliografía, del libro. Otro considera 80-100, ¿no? ¿Ya? Y este índice a la hora de clasificar las anemias. ¿En qué les dije? Microcítica, normocítica y macrocítica. Hoy en la discusión de caso han hablado de una anemia, ¿no? Macrocítica, ¿no? Entonces está en la discusión de caso, ¿no? Cuando el BCM es menor de 83, se habla de anemia microcítica, ¿no? Típica de la neutropenia y las talasemias. Si ustedes un BCM diagnostican directamente cada luego el BCM 75, piensen que ese paciente está en pérdidas. ¿Qué es decir pérdidas? Que está sangrando. Eso, por ejemplo, yo les digo, ¿no? Está un paciente con un urea de 60, con creatinina 8, con melenas, y tiene una hemoglobina de 8 y un BCM de 60. ¿Qué me diagnostico? Una hemorragia digestiva alta. Pero no presenta melenas, solo presenta deposiciones normales. Está sangrando lentamente, puede ser una neoplasia. Es lo que se trató con el TB, no el
examen de ese centéveno, ¿no? Los hengastros van a ver bastante. Cuando vean los casos clínicos directamente, ¿no? De lo que es una hemorragia digestiva o un síndrome de constitución, ¿no? El síndrome es directamente de baja de peso, está bajando de peso. ¿Ya? La baja de peso se calcula y pasa eso, ¿no? Es un sangrado en goteo. Pues, ¿no? ¿En qué más lo vas a encontrar? En pacientes gestantes, puérperas. En puérperas principal, porque han tenido directamente un cuadro de sangrado posparto, ¿no? Una hemorragia posparto, ¿no? Ya la hemorragia posparto la van a ver cuando hay alteración en hipopituitarismo, ¿no? ¿Ya? El BCM normal se denomina anemia normocítica, ¿no? En normocítica, ¿en qué vemos enfermedad normocítica? En enfermedades renal crónica, pacientes con enfermedades crónicas, un paciente de enfermedad renal, ¿no? Y la macrocítica, principalmente en las deficiencias de vitamina B12 o ácido fólico, ¿no? Hipotiroidismo, enmarcado. Paciente de la cama 608, el señor que tiene paresia del lado derecho, facial derecha, lo hemos visto con, bueno, hay un paresia con paresia facial derecha y el hipotiroidismo es el que le da conllevando su cuero de medio. Hepatopatías, ¿no? ¿Ya? Principalmente, por ejemplo, ¿por qué decían que te podría dar una macrocítica si tienes vitamina B12? Un paciente con gastritis, en tratamiento. De Castro, ¿no? Justo les hablaba, ¿no? Decir, por ejemplo, un paciente que está tomando omeprazol por el loco omeprazol, le abre el estómago porque es un poco depresivo, ya con omeprazol por 60 días. Debutó con una creatinina en 3, con una urens 80, ¿ya? Y sale directamente con una anemia. Puede ser macro o micro. Hizo un cuadro de una nefritis intersticial como complicación de tratamiento con omeprazol, demostrado. Bien. Entonces es muy importante el volumen corpuscular medio. La hemoglobina corpuscular media expresa el contenido de hemoglobina promedio de cada hematía. ¿Y cómo se calcula? Hemoglobina es hemoglobina entre el número de hematíes. Eso va a ser directamente la concentración de qué sea de hemoglobina directamente dentro de cada eritrocito, ¿no? El valor normal actúa de 29 a más o menos 2. Algunos le consideran de 30 a 30, de 28 a 32. Ya eso es lo normal. ¿Sí? Típicos de hipocrómicas, ¿no? Típicos de las ferropenias. El otro, la concentración corpuscular media, ¿no? El CCMH. ¿Ya? Todo lo que es hemoglobina por 100 sobre el porcentaje del hematocrito, ¿no? Eso es lo importante de la fórmula, ¿no? Se consideran hipocrómicas las aves con CCMH inferior a 32. ¿Ya? Acá directamente el punto de corte es 30-34. ¿Ya? Casi siempre queda en el ometido de hemoglobínico de hematil, se debe a existencia de un aumento del PCM, pero lo que suele permanecer normal. No lo consideren mucho esto, más que todo va a hacerse el volumen corpuscular medio. Ya no quiero marearlos. ¿Ya? Y principalmente van a ver los anticuerpos de hemoglobinopatías, ¿no? Que esto sea enfermedades raras de la sangre y que van a verse directamente relacionadas con las más adelante. Muy bien. Y ahora nos vamos a los reticulocitos. Son directamente hematíes inmaduros, ¿ya? Cuando ya acá van a ver, ya anucleados, pero en los que persisten algunas organelas citoplasmáticas, ¿no? Como mitocondrias, los órganos. Los recorridos abandonan la media gruesa y su maduración finaliza en la sangre periférica, ¿no? Donde persisten unas 24 horas, ¿no? ¿Cuánto tiene el tiempo de vida medio de un hematíe? 120 días, ¿no? De biología de cuánto. Es un dato fundamental para conocer el carácter regenerativo, ¿no? Periférico o regenerativo de una anemia. Entonces, lo que vamos a hablar directamente, chicos, en cuanto a reticulocitos BCM, vamos a plantear ese cuadro de anemia. ¿Ya? En cambio, las anemias regenerativas, fíjense, anemia plástica, déficit de vitamina B12.
La cifra de recursos estaría disminuida, mientras que las anemias de origen periférico o regenerativas, principalmente en anemia hemolítica, que es por destrucción, y hemorragias. ¿Ya? El número de créditos estará aumentado. Entonces, lo que les quiero decir directamente es, con estos reticulocitos directamente me van a dar, ¿no? Me van a dar directamente que son células primordiales. ¿Por qué les digo? En un cuadro hemorrágico, el cuerpo tiene que tratar de compensar la fórmula, el gasto cardíaco, ¿no? Tengo que aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, directamente para mantener ese gasto cardíaco, tengo que evaluar no solo directamente va a haber una disminución de la concentración. Entonces, tengo que producir más. Eso es lo que tengo que ver en mi lámina, en la lámina. Muy bien. Entonces, cuando estoy en un cuadro de anemia, ¿qué pido? Un hemograma, veo mi hemoglobina, mi hematocrito, el número de glóbulos rojos y me voy a mis reticulocitos. Eso veo, eso va bien, bien. ¿Qué más pediría? B12, ácido fólico, va a ver los reactantes directamente, ¿no? Los CUMS, ¿no? Positivos, negativos, ¿no? La prueba de CUMS. Eso va a ver en hematología. En hematología, como semiología médica directamente, en el hemato directamente, semiología de la sangre, como los categoreros, ver y explorar directamente el color de la piel, ¿no? Diferenciar directamente entre, ¿qué más? ¿Qué diferenciamos? Palidez con ictericia. No es lo mismo, ¿eh? ¿Qué más? Si hay o no elevación de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y lo que son los otros cuadros clínicos, ¿no? Astenia, ¿no? Supracitosis. ¿Ya? Muy bien. Vamos. Y esto directamente vamos a verlo. Esto directamente lo van a ver en cuadros directamente, lo que se conoce como de lámina. Vemos, exploramos, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ¿no? Ves un cuadro con un cuadro de un paciente sangrando, presentó equimosis. Ves y le catalogas, ¿no? Es un cuadro de mente. La parte que tiene el cuadro de la plaquetopenia. Pero directamente vas a ver qué se está formando en la lámina periférica. Porque usted encontrás plaquetas 220.000, pero en la lámina periférica te salen 30.000, 35.000. Entonces, lo mejor es el ojo humano, ¿no? Porque el ojo humano es el que detecta, te va viendo. Y directamente vas a encontrar esto. ¿Ya? Cada uno tiene. Por el primer tiempo, ya tiene que averiguar directamente qué tipo de eso tiene cada uno de ellos, ¿no? Las células por los anillos de Cabot, las células falciformes, ¿dónde vas a encontrar células falciformes, por ejemplo? Falciformes. Esquistocitosis. También vas a ver directamente en estos cuadros, en lo que se conoce como la lámina de la gota gruesa, en pacientes con malaria. Paciente que te viene de la selva, viene directamente de la zona del N, viene del Riotamo, viene con fiebre, ¿no? Con dolores de cabeza, fiebre, que se acompaña a cuadros psicóticos, ¿no? ¿Es típico de qué? ¿Vas a encontrar anemia también? Sí. Y también vas a encontrar la gota gruesa, que vas a encontrar los tipos de plasmolia, vivas, ¿ya? Muy bien. Y para pasar directamente, vamos a ver lo que es la poliglobulia. Vamos a hablarles de eso, les vuelvo a decir, mire, ¿qué es esto? ¿Cuál es el cuadro típico de una poliglobulia? ¿Con qué viene el paciente? ¿Con qué tú puedes sospechar de poliglobulia? ¿De qué sospecharía de poliglobulia? ¿Cómo viene ese paciente? ¿Qué es lo que te va a decir? Para que tú sospeches. O hacia el ojo y dices, no tiene poliglobulia. ¿Ah? Viene con típico de cefaleas. Constantemente cefalea. O es antecedentes de poco. Pacientes que no trabajaban en la línea. Entonces constantemente esto me duele la cabeza. Me duele la cabeza, no me concentro bien. Y le tocas tú una hemoglobina, te salen 20, 22, ¿no? Un hematocrito 66. Si hace tratamiento, se sale directamente un cuadro de sangrías, ¿no? Entonces, acá lo que les digo, no era poliglobulia relativa a pseudopolyglobulia,
por hemoconcentración como consecuencia de reducción de volumen plasmático y de masa globular. ¿Típico de qué? Deshidratación. No se olviden. Deshidratación. Por eso les decía, ¿no? Ya el shock. ¿Cuántos tipos de shock había? Ya ves, cuando están leyendo, no sé. Son cuatro. No, por eso les digo, no se olviden de esto. Hipovolémico. ¿Cómo es el otro? Ya, distributivo. Cardiogénico ahí. Ah, no. Dentro de este distributivo están los otros tres. ¿Cuáles son? Séptico, neurogénico y el anafiláctico, ¿no? Entonces, ¿para qué determinar esto, chicos? Nos sirve bastante para dar el tratamiento. No es lo mismo tratar un cardiogénico, un obstructivo, o un hipovolémico. Como un pacientito, ¿no? Con quien vimos el paciente que estaba en la 512 o 10, era un paciente que hizo un cuadro de... tenía un antecedente de tuberculosis. Entonces, ya había seguido un tratamiento, venía de la selva. Paciente que viene con baja de peso de la selva, fiebre por las noches, piensen en tuberculosis. Y si viene de LEN, con ictericia, Pichanaki, piensen en un cuadro de VIH o hepatitis B. Porque ella se cantaba familiaridad, al ojo no te sabes el diagnóstico. Típico, ¿dónde viene esa edad? Tiene una cara de pillito, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver en jóvenes, chicos, en jóvenes. Es el paciente que no han tenido, podríamos discutir ese caso, no entrego. ¿Qué caso es el joven también, no? Baja de peso, joven, ¿no? Entonces lo que tú tienes que ver directamente es eso, ¿no? Entonces tengo que enfocarme en mi shock hipovolémico. Entonces yo qué les digo, ese pacientito tenía directamente ese antecedente, ¿no? Entonces entra directamente a un cuadro de hacer una biopsia pleural. Entonces, la biopsia pleural, el paciente presenta de un momento a otro shock. Presiones de 60-30 con una taquicardia de 120. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué pensaríamos? Está haciendo una hipotensión, está chocándose. ¿Qué tipo de shock es? Hipovolémico. He hecho una fusión pleural en un hemotórax. Y ese hemotórax directamente, ¿qué está comprimiendo? Al corazón, para que deje de bombear, ¿no? Me acuerdo que va a subir un paciente, me han dicho en la mañana, también en la mañana, un paciente con, ojalá que ya luego dice, mañana vamos a pasar, vamos a buscar ese paciente, ha hecho una pericarditis aguda. Y está haciendo directamente un cuadro de fusión pericárdica, ¿no? Va a ser un taponamiento cardíaco, si no se le hace una ventana pericárdica. ¿Qué va a hacerte? Un shock obstructivo. Porque ese corazón no va a volver bien. Al haber directamente esa cantidad de sangre que está, cuando le sacamos al paciente, sacamos aproximadamente 2 litros de sangre. Fue un hipovolémico, pero al inicio era tratar el obstructivo, ¿no? Sacar esa sangre. ¿Ya? Entonces, directamente tratar eso, ¿no? Entonces, acá directamente, si yo detecto esto, tengo que ver directamente cómo tratar. Entonces, si se cae en shock, pásale más poligelina. Aquí, porque eso no está pasando. Si el problema no es el shock hipovolémico. Ya posteriormente a esto, directamente puede ser un shock hipovolémico. Ya corregir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es ver el cuadro obstructivo. ¿Cómo vemos un cuadro obstructivo? ¿Qué sucede? Se obstruye. La sangre está entrando por el lado derecho, aurícula derecha. Pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho salen las arterias pulmonares al pulmón. Si no, va a dar infiltración pulmonar.
Al no pasar la sangre directamente al lado izquierdo, ¿qué vas a encontrar? ¿Cómo sale la sangre? Cortas el caño. ¿Qué sucede? Hipotensión y los pulsos. No vas a encontrar el pulso. Por eso digo, lo muy importante que ustedes tienen que ver, ¿no? Es la famosa triada de Beck, ¿no? Para taponamiento cardíaco. ¿Ya? Eso es preguntas típicas, cada rato preguntan eso. Entonces lo que tú tienes que ver directamente es el shock obstructivo, ¿no? Poder ver. Por eso le digo la importancia que tiene, ¿no? En el shock hipovolémico directamente, otro caso directamente que te lo hace con mismo concentración mal pronóstico, Crigepan en pancreatitis aguda, ¿no? La pancreatitis aguda te hace shock. ¿Qué tipo de shock te hace? ¿Cuál? ¿Distributivo? Ya, te puede ser distributivo, pero antes te hace uno más importante. ¿Cuál es? Que tienes que ver la terapia de inicio de tratamiento. ¿Sí lo han visto? Hipovolémico. ¿Por qué te hace hipovolémico? Doctor, no genera un tercer espacio. Por eso el tratamiento de elección en una pancreatitis aguda es hidratación y calmarle el dolor y ayuno. Y vas a verlo, ¿no? Ese shock hipovolémico cuando se complica. Cuando estás a las 24 horas, tú ese paciente lo hidratas así como debe ser, 4 o 5 litros de pasas, con eso mejor. En mi época, cuando yo era interno, pancreatitis aguda se moría. Es que nosotros no hidratábamos. Las escuelas antiguas no teníamos ese, ¿no? Ya cuando empezaron a suceder directamente la fisiopatología en realidad de la pancreatitis, ¿no? Era cortarles, nosotros dábamos NPO, manteníamos el NPO por 3-4 días, no hidratábamos, dábamos un clorito nada más. Y el paciente, ¿qué pasaba? Hacía shock hipovolémico, por deshidratación. ¿Qué conlleva hacer ese shock hipovolémico? ¿Shock qué te puede como complicación? ¿Qué te hace shock? ¿Qué te hace shock? ¿Por qué falleces con el shock? ¿Por qué los niñitos, los ancianos con diarrea se mueren rápido? ¿Ah? Hipotensión, falla renal aguda. Bueno, puede ser que el cardiorrenal, ¿no? El cardiorrenal de tipo 1, ¿no? Un cardíaco. No. El tipo 3, un renal que te da una insuficiencia cardíaca severa, ¿no? Por eso fallece. ¿Ya? Estamos viendo por otro lado. Entonces, tengo que ver, ¿no? La poligloburia primaria o policitemia. En síndromes mieloproliferativos crónicos. ¿Ya? La poligloburia secundaria a un aumento de la eritropoyetina, ya sea fisiológica o como proteinuria. Pues esos pacientes que vienen de la mina, ¿no? ¿Ya? Exceso, ¿no? Secundarias, aumentos no fisiológicos de la eritropoyetina y se observan en algunos tumores, ¿no? Poligloburias paraneoplásicas. Es muy importante. Esos signos paraneoplásicos, cuando van a verlos ya en discusión de casos, fíjense, los paraneoplásicos se plantean bastantes casos, ¿no? Son ocultos, ¿no? Y la mayoría de paraneoplásicos siempre van a pensar en eso. Fíjense en las proteínas. El déficit de la migración albúmina globulina, las proteínas están por encima. ¿Alguno de ustedes ha tenido un libro legislativo? ¿Les han dado como caso? También ninguna. Y acá no tenéis pocos más que todos. Los que están en el IREM van a ver microproliferativos un montón. ¿Hay alguna pregunta ahí, chicos? Y siempre, ¿no? Por eso le digo, ¿no? A un hemograma hay que sacarle todo paso por paso. No es tan solo ver la hemoglobina y la hematocrita, ¿no? Ya nos hemos gastado una hora directamente solo ver el hemograma. Y no sé si vamos a terminar. ¿Preguntas? ¿No? Ya, mira. Ahora nos vamos al segundo aspecto. La serie blanca, ¿no? Los glucos. En el hemograma se refleja además de la cifra total de leucocitos que va entre 6.000 y 10.000. Si tiene 5.999 es leucopenia, ¿no? Sí. Hay que tener mucho cuidado. Les dije, ¿no? A lo que hemos notado. Cuando vamos a ver directamente los cuadros de Agas, en el Agas hay que tener mucho cuidado. ¿No? A veces se nos escapan, ¿no? Basta que les dije que vean, chicos. ¿Han visto pacientes de sepsis? ¿Ya ven qué hemos hecho? Hay que ver en el AGA, pues le pregunto siempre el AGA, que estamos controlando, ¿no? La sepsis. El lactato. El lactato no es la hipoperfusión, no es el sepsis. Hemos tenido casos. ¿Te acuerdan de las primeras internas? Ustedes conocían las internas, ¿no? Las internas, por ejemplo, a Yurisa, sacaba el AGA y no se dio cuenta que la paciente estaba, un paciente joven, 30 años, ¿eh? No se vio que su lactato estaba en 18. Todo normal, el lactato 18.
y en la noche se paró. Había hecho un cuadro de sepsis. La sepsis inmediatamente es hay que actuar inmediatamente esa sepsis. Si no se actúa inmediatamente, se te lleva al paciente de un momento, en niños principalmente, en ancianos. El sepsis por estafilococo principalmente. ¿Ya? Entonces vamos viendo valor relativo directamente neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. ¿Qué te hacen cada uno? Te da directamente un porcentaje. Paciente que viene con un cuadro de tos, fiebre, viene con unos linfocitos de 5%, no tiene vacunas, ¿en qué sospecharía? COVID. En el COVID nosotros nos hemos dado cuenta que los pacientes que entraban directamente con hemograma normal, ¿no? Pero con una linfopenia, ¿no? Por lo menos estaban. O sea, lo típico del COVID era fiebre, pérdida del gusto, del olfato y diarrea. Era COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Pero en formas atípicas, ¿no? Eso nosotros lo hacíamos bien. Si pedíamos el hemograma y nosotros encontrábamos unos linfocitos en 5 o en 8, si no era VIH, ese paciente estaba haciendo COVID. Ya teníamos que atacarlo inmediatamente, un tratamiento. Entonces, lo importante. Neutrofilia. Pacientes con fiebre, dolor de garganta, con linfocitos en 80. Usted tiene mucho, 60. ¿Qué puedo pensar? ¿Qué hace fiebre? Con linfocitosis, dolor de garganta, enfermedades virales tipo Epstein-Barr, y te hace tu adenomedal, este es un esplenomegal, puedes relacionarlo bastante. Otro caso, fiebre, con hemorragia nasal. Hice una semana antes, estaba con dolor de garganta. Antes del ingreso presentó un par de deposiciones en verdes, solo una vez, y la fiebre sí prolongada. Persiste la fiebre. Ingresa porque en la tercera semana, 2 semanas, ya le han dado tratamiento, presenta un cuadro de síndrome de fosa ilíaca derecha, lo operan y les estudian a dar un diagnóstico de tiflitis. ¿Qué ustedes pensan? Leucocitos en 3000, linfocitos normales, eosinófilos normales, basófilos, leucopenia. ¿Qué podría pensar? Entonces, entonces pues, ¿qué es color verde? ¿Enfermedad diarreica? ¿Qué pensarían? Eso lo viste en microbiología, es típico de microbiología. Es típico. Y un tipo de pulso muy especial. Entonces no le paso bien el pulso. Un pulso de baja. Fiebre tifoidea. No digo, ¿no? Usted no ve ¿cómo dice? Doctor, fiebre tifoidea no es solo diarrea. No, no es diarrea. La fiebre tifoidea es bien, comienzan con dolor de garganta. Al segundo, si no se trata bien o son evidentemente de predisposición, ¿ya? Conllevan a hacerte cuadros de hemorragia, no pueden pancitopenia, te bajan los 3 sistemas. Por eso se pide bastante. Cuando vemos el síndrome, no lo habíamos usado, pero se llama el síndrome de falla medular. Que los 3 sistemas se cae la plaqueta, se cae la hemoglobina, se cae la leucopenia. Hay que demostrar directamente que ese tipo, ante qué estoy, ¿no? Estoy viendo los 3 sistemas, los sistemas que relacionan. Ahí investigué bastante en el cuadro de antecedentes. Los antecedentes, la fiebre, ver la fiebre. ¿Cómo es la fiebre? ¿En qué momento comenzó? ¿No? Muy bien. Esos son los valores típicos de cada uno. Ahí te vas a ver más. Muy bien. Acá otro. Es el aumento de la cifra total de leucocitos por encima de 10.000. ¿Ya? En la mayoría de los casos se debe a un aumento de neutrófilos, neutrofilia, y el caso más frecuente de las mismas son infecciones de cualquier origen, bacterianas, fúngicas, parasitarias. Esto hay que tomarlo con mucho. A veces en las virales no te hace mucho. ¿Cuánto me coge? 12.000, 13.000. Pero un cuadro de bacteriemia, bacteria, yo digo, les invito, revisen ahí los casos clínicos, por ejemplo, fíjense cómo ingresó esos catéteres, los infección por catéteres que están en el carreo. Es que vienen por infección por catéteres. Fíjense con cuántos leucocitos están entre 20.000, 25.000, ¿no? Y salen unas bacterias medio raras, están saliendo, ¿no? La señora que tiene 3 bacterias, ¿qué es eso? No. Existe lo que es la leucocitosis fisiológica, ¿no? ¿Dónde has encontrado fisiológicas? ¿En qué? En el desierto, en la selva.
gestantes, ¿ya? Final del embarazo. No se conjuga, por eso les digo, ¿no? Entonces, ¿con qué proceso tengo que relacionarse, no? ¿Qué me relaciona? Es aumento de leucocitos. ¿Qué le preguntaría? ¿Ya sé o no? Otra forma de iniciar la sepsis, principalmente en ancianos y niños, ¿cómo son? Alguien que tiene hijitos. Si está con sepsis, ¿qué te hace tu hijito? O tu abuelito. Que lo vas a ver cada mes con plata. El hambre, disminución del apetito. Y los niños dejan de lactar, ¿no? Y los ancianos dejan de comer. Están confusos, ¿no? El fenómeno confusional. En el embarazo, básicamente, dicen, no, tiene leucocitosis y tiene examen de orina patológico. Está haciendo sepsis urinaria, ¿no? No salvaje. Usted puede hacer una leucocitis fisiológica. Y eso es mucho que ver. Niños, principalmente. A veces ese niño. Yo quería ser pediatra antes de ser internista. Pero ya la mamá me dijo, no. Mejor tenía que tratar a la mamá antes que a mí. Porque la mamá, cuando trabajaba en policlínico chica, oye, una señora que venía semanal, yo tenía cáncer. Yo estornudaba, venía doctora moxicilina, todo ácido clavulánico, acitromicina, todo. Pobre chiquito, hasta que hizo un cuadro de gastritis el chiquito, ojalá. ¿Ya? Causas no infecciosas de leucocitosis incluyen el dolor agudo, procesos también directamente que estén comenzando procesos neoplásicos. ¿Ya? Dolor agudo, dolor intenso, que puede ser leucocitosis. Es una reacción de inflamación. ¿Ya? Pero siempre todo dolor. En semiología digestiva, ¿no saben esto? Todo dolor abdominal con Plumber positivo, el signo de Plumber positivo, es quirúrgico hasta que no se demuestre lo contrario. Salvedades en peritonitis bacteriana espontánea en pacientes con cirrosis con ascitis. ¿Ya? No tengan eso. O sea, tú le tocas directamente, ¿no? Ya me he hecho semiología, no todavía, ¿no? Los puntos, ¿no? Estudian bien los criterios directamente cuando son el Murphy directamente para litis vesicular, el McBurney para apendicitis aguda, ¿ya? Y los otros directamente son los dos principales que tienen que saber lo diferente. Ese es el Bloomberg, ¿no? Las reacciones leucemoides, con directamente importantes mayores de 30.000. A estos niveles a veces pueden con 100.000 de leucocitos, 80.000 de leucocitos. Son las famosas reacciones leucemoides. ¿Ya? Pero el diagnóstico diferente con una leucemia. ¿Ya? Eso se ve bastante. Aunque pueden ser formas inmaduras de sangre periférica, a diferencia de las leucemias, ¿no? Que no existen blastos. Eso puedes encontrar cuadros de sepsis severa, estafilococo. Lo último que he visto de un paciente que ha sido pasando que era 60.000 de leucocitos. Pensamos que era una neoplasia, que era una sepsis, un cuadro de absceso generalizado. Ustedes van a ver los cuadros de absceso. ¿Qué es un absceso? Congregación purulenta en cualquier sitio, en cualquier órgano. ¿Cómo vas a encontrarlos típicamente esos abscesos? Clínicamente. La fiebre en aguja. ¿Les han enseñado algunos en semiología, por ejemplo? Dicen, grafiquen, ¿no? Fíjate cómo grafiquen. Está en agujas la fiebre. Típica, a las 5 o 6 de la tarde. Esa fiebre que se está haciendo ese cuadro. Son abscesos. Vas a ver principalmente en inmunodeprimidos, ¿no? ¿Ya? Las neutrofílicas, sepsis y otras infecciones bacterianas, ¿no? Intoxicaciones, colagenosis, enfermedades directamente reumatológicas, quemaduras extensas, ¿ya? Linfocíticas, directamente mononucleosis infecciosa, ¿no? Epstein-Barr, eso va a ser la mononucleosis infecciosa. A veces no se detectan, los médicos dicen, cuando ustedes ven de fiebre, con adenomegalia, se le palpa el vaso, tiene tosecita. Ya una faringitis y da tratamiento con amoxicilina, cuando se dan cuenta que los linfocitos en 60, uy, tiene buena defensa, no. Piensa directamente en relación, ¿no? La mononucleosis infecciosa. Piensen eso. ¿Qué tipo de mononucleosis infecciosa, qué tipo de herpes es? Es muy importante. ¿Ya? Otras infecciones virales, tuberculosis y algunos toxoplasmosis. La eosinofílica, hipereosinofílico, crisis alérgicas, parasitosis, carcinoma, algunos linfomas. Bajaría directamente los eosinófilos. Cuando tú ves los eosinófilos elevados, tienen parásitos. Si viene de jauja, pasa un poco de blanquitos, sobre todo en hierros. ¿Qué dicen qué es? No. Fasciola. Fasciola hepatina.
tener directamente con los tratamientos. Pues yo les digo, el laboratorio, chicos, todo laboratorio no es directamente que te vaya el diagnóstico. Si se lo estoy viendo, los ejemplos que les estoy dando es por cuadros de infección, relacionados con el cuadro clínico, ¿no? No me va a preguntar, ¿no? ¿Ya? Nuestra relación de la linfocitosis, ¿desde cuánto nos debería preocupar? O sea, sí Mayor dice de que 40, mayor de 40, 45, 50. Siempre asociar directamente a tu cuadro. O sea, ahí les hago los valores normales. o sea, ahí dice, por ejemplo, de 6.000 a 10.000. Si, por ejemplo, Para que no tienes que hacer una fórmula, se hace. Haces un recuento, multiplicas el 35% de. No va a ser lo mismo directamente cuando tú sacas el 35%, tienes 6.000 leucocitos. El 35% te va a dar más o menos este margen, ¿no? De 1.500. ¿Ya? Pero siempre te da el porcentaje, siempre te va a dar el porcentaje. Y los dos lados te va a dar el porcentaje. no, sino que, por ejemplo, ahí dice de 6.000 a 10.000 leucocitos. Y si, por ejemplo, sales con 10.500 leucocitos, ¿se debería preocupar? Pues ahí compararías, ¿no? Pues eso le dije es comparación. Tienes fiebre. No tiene fiebre, tú le sacaste por gusto. Le pide por gusto el hemograma. O te sale 30.000 de leucocitos. Si no tiene ni fiebre, nada. Bueno, Y tendría algo que ver que, por ejemplo, la persona, o sea, se sacó así porque sí, y tenía gripe, por eso pudo haber salido sí. pues eso vas comparando, ¿no? Hasta el proceso de la enfermedad, comienza la enfermedad así. Un poquito de las que les dije, ¿no? Vas a ver si hay menos frecuencia cardíaca, si hay fiebre, ¿no? A veces, chicos, en niños principalmente, tengan mucho cuidado que tienen hermanitos, esos dolores que dicen los niñitos, ¿no? Me duele la piernita, mamá, me duele el papá. Están aumentando y también se han visto cuadros de leucemia. Esos dolores que el niño dice es por algo. La diferencia entre el paciente del MINSA y de salud es que en el MINSA el paciente llega en las últimas situaciones. Llega ya cuando están totalmente complicados. En cambio en el seguro es difícil, ¿no? En el seguro van hasta utilizan gripe, ¿no? En el cardiólogo se dio cuenta que tengo los casos bien bravos, ¿no? Los casos difíciles. Yo les digo, chicos, hemos tenido en esta post-pandemia los cuadros de tuberculosis multisistémicas, o sea, tuberculosis sistémicas. ¿Qué dicen tuberculosis sistémicas? Pues no solo es pulmonar, hemos muerto por esófago. El último caso que hemos tenido que discutir casos de un joven de 28 años, no, 32 años, una tuberculosis meningia severa. Le han encontrado BK 3 cruces en el líquido cefalorraquídeo. Al otro paciente que hemos tenido, un señor que falleció, estuvo en la 611, que hizo la familia, no quería que se haga la punción lumbar. Le ha encontrado pus en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué quiere decir? ¿Que la infección ha tenido? Siempre ha tenido. Y el paciente venía siempre a la emergencia. Me duele la cabeza, fiebre. Toma paracetamol, amoxicilina. Por eso les digo, viene cuadro neurológico. Siempre. Por ejemplo, los cuadros del paciente. Siempre digo, ¿no? Joven, delgado, fiebre, con dolor en el pecho, ¿qué pensarías? Tuberculosis, ¿no? Pero viene directamente el chico, el típico caso que va a ser de taponamiento cardíaco. ¿Va a ser mañana el taponamiento cardíaco? Va a ser que ha venido constantemente al hospital. Por dolor y dolor en el pecho, fiebre. Joven. El último caso fue de un panadero. Chico de 18 años estudiaba, ¿ya? Y siempre venía al hospital, fiebre, dolor en el pecho. Todos la valoraban como crisis de ansiedad. Cuando justo se tomaba paracetamol venía y la fiebre ya había disminuido. Fiebre en el pecho. 2, 3 veces. No se hace psicológico, para psicología, un cuadro de angustia que les dije, ¿no? Pero no habían ocultado directamente, tenía directamente. Y el chiquito viene ya directamente desmayado, con un shock, viene en shock. Le sacan la placa, ven un corazón inmenso. Una malformación congénita. No, era un taponamiento cardíaco por tuberculosis, una tuberculosis pericárdica. Vamos a ver, cuando hago pericarditis, van a recordar ese caso que les digo, ¿no? El paciente. Por eso les digo, en el MINSA directamente el paciente viene porque ya agotó todas sus consultas en la calle. Ya viene directamente a recibir el último directamente, la última directamente ya, cuando le falta el dinero ya viene. Y se dan cuenta, fíjense, revisen sus historias, ¿no? Paciente que fue visto en la clínica 2, 3 veces, no le faltó el dinero, le dieron de alta a los colegas y lo mandaron por emergencia, por consulta. En cambio, en salud es distinto, ¿no? El paciente, como tiene seguro, como es gratis, van hasta 5 o 6 veces, no pasó el decir de la señora con su hijito, ¿no?
Ahora, ¿cuánto cuesta una consulta pediátrica? 200, 250. Ahora en junio y julio va a subir peor. Van a sacar el pacientes que vienen para pediatría, no tengo cupos de acá 20 días, bueno, de 20 días. Eso tiene que trabajar bastante. ¿No? Pues ahora esa es la diferencia. ¿No? Y siempre es el cuadro clínico, siempre tus exámenes. Todo dolor torácico, según las recomendaciones que dan las guías, siempre hay que sacar una carga. Te vas a llevar muchas sorpresas. ¿Ya? Desde ese cuadro directamente del taponamiento cardíaco, que dice debutar en ese taponamiento cardíaco, ahora vamos a ver el descenso de las ondas, ¿no? Estas ondas, pequeño voltaje. Ya eso vos les digo, el dolor torácico con fiebres, creo que tomarlo con pinzas. Ya. Se entiende por neutrófilo y desviación izquierda, ¿no? ¿Qué vas a ver en la desviación izquierda? ¿Qué te dice? Aumento de... Abastonados mayor de 5%. Otro cuadro, leucopenia más desviación izquierda, fiebre, ¿qué pienso? Fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una simuladora total, ¿no? Igual que la tuberculosis, que la sífilis, el VIH. Entonces les digo, no, pero es una fiebre tifoidea va a ser pancitopenia, ¿no? ¿Qué tiene que ver? O esta es meningitis, un cuadro de autitis. La leucoblastosis directamente, ¿no? Los eritroblastos, ¿no? Con precursores. La causa más frecuente es la ocupación de la médula por una enfermedad sólida o hematológica. Estos son los famosos ya. Cuando tú ves esto, directamente sospechas, haces ya directamente trabajar en base a médula ósea, hacer el recuento, ¿no? Ellos directamente son los hematólogos expertos, ellos mismos van y llegan sus láminas, hacen tipos de qué te va a hacer, ¿no? En la mielofibrosis, ya sea esta secundaria intoxicaciones o tuberculosis. La tuberculosis se puede dar tuberculosis ósea, se puede dar tuberculosis medular, con de pancitopenia, ¿no? ¿Ya? Algo que les decía, me decía decir cuando hemos hecho dermatología, chicos. En dermatología son los signos patognomónicos, hay veces que te van a dar típicos lesiones, que te hacen típico de enfermedades. ¿No? A veces hay que tener mucho tiro. Tú te ves y ya esto es al ojo. Tienes el diagnóstico. Si quieres precisar para el tratamiento, ya lo dije, confirmaba la biopsia. ¿No? La linfocitosis, fíjense, la fisiológica en niños y especialmente en recién nacidos. ¿Ya? Infecciosa, infecciones bacterianas. Crónicas, tuberculosis, mononucleosis infecciosa. Un examen, ¿no? Linfocitosis, mononucleosis infecciosa. Rega el cuadro clínico de una mononucleosis infecciosa, ya les dije cómo es. Después faringitis, ¿no? Algunas viriasis como rubiola, parotitis, varicela, hepatitis, brucelosis, ¿no? Fiebre tifoidea. Hemopatías directamente con leucemia linfática crónica, ¿no? Y enfermedades inflamatorias, ¿no? Tipo vasculitis, colitis. Endocrinopatías, diabetes, neurotoxicosis, ¿no? Entonces, ya por eso les digo, ¿no? Hay que bastante relacionar el cuadro clínico. Ya les vuelvo a decir. No es una endocrinopatía, lo vamos a ver. Van a ver directamente que en endocrinopatías también hay signos patognomónicos, ¿sabes? Típicos que tú dices al ojo, ¿no? En el hipotiroidismo que eran los ojitos de cerdo, ¿no? Y en el otro eran los ojitos de carnero, ¿no? Típicos los hipotiroides. Monocitosis, aumento, infecciones principalmente, una infección aguda parcial atrás, varicela, sarampión. ¿Cómo demuestro varicela, sarampión? Por el típico lesiones que me da en mi piel. La varice es diferente a sarampión, ¿no? La parotiditis, ¿no? ¿Cuál es el cuadro típico de la parotiditis? ¿Cómo debutan? ¿Quién sospecharía tuberculosis, no? Dos con expectoración, fiebre, ¿no? Infección de origen desconocido. Hay unas fiebres que son bien malcriadas, ya te das un mes y la tifoidea, la tuberculosis recién empezó. Claro, eso es lo que les digo a los chicos, cuando ustedes vean pacientes, sean el diario. En cuadros directamente de cuadros de neoplasias ocultas, ¿ya? Principalmente lo que son los famosos linfomas, cuadro típico de la señora de ciertos óseos, la hipercalcemia maligna. Cómo de un momento a otro aparecieron todas sus lesiones, ¿no? De la piel, cómo cambió la piel. Se pensaba directamente en un linfoma de piel, un linfoma dermatológico.
no llegamos al final, porque al final no quiso hacerle nada más. Faltó ser un poco más, sacar directamente la biopsia, ¿no? Determinar qué tipo de enfermedad ha sido. Ver cómo debuta el cuadro. Y la señora cuenta, el esposo, ¿no? 3 meses antes estaba con fiebre, astenia, que le llevó un curandero, hasta que se ha aplicado, ¿cómo se llama? ¿Qué aplicó, qué tomado, que estaba aplicando? ¿Lo que te van dando para el COVID? No, eso no, no, ¿cómo le llaman este otro? ¿Cómo ácido clorhídrico? Como lejía, ¿no? No, eso sí. Hidróxido de cloro. Hidróxido de cloro estamos hablando. Las enfermedades de Hodgkin, ¿no? La fiebre siempre hay que tenerlo conocer. Y acá directamente, chicos, es el lupus directamente eritematoso sistémico. Si no te haces el de piel, comienzas con piel. Siempre piensa en un lupus, una persona joven de 20 a 40 años, mujer, de 20 a 40 años, 20 a 35 años, con cuadro de dolor articular, caída de cabello, fiebre, siempre piensa en un lupus hasta que no lo estoy. Y lupus es sistémico, ¿no? La artritis reumatoide también le decía que no solo va a lo que es sistémico. Eosinofilia principalmente vas a encontrar con eso en enfermedades alérgicas, ¿no? Enfermedades cutáneas, infecciones, ¿no? Típico de parasitosis. Enopneumopatías, enfermedad de Addison o mixedema. No tanto estos chicos, pero más que todo esto lentamente, veanlo, en enfermedades alérgicas. Asma, eosinofilia, asma, parasitosis. ¿Qué es el famoso ciclo de los? ¿Quién está en el ciclo de los? ¿Las cae quién es? Son típicos directamente que las bacterias directamente van, desde los parásitos van desde el sistema intestinal a los pulmones. Eso es así. Todo te puede hacer un parásito, una vertiente vesicular, una pancreatitis y quizostoma, ¿no? Eso bastante que ver, ¿no? Entonces, el cuadro clínico, voy a existir ese cuadro clínico. Muy bien. La basofilia principalmente, es raro, pero principalmente vas a conocer en cuadros de intoxicación por alimentos o por medicamentos, ¿no? Basofilia también te va a asociar bastante el cuadro de leucemia amiloide. ¿Qué es el mixedema? El mixedema frente. ¿Típico de qué? Antipositivo, No, paciente, la señora, ¿qué cama estaba la señora de las 616? la de ojos de cerdito. Una abuelita, ¿cómo falleció? No, que tiene mucho que ver con cómo mixedematosa, les dije, ¿no? ¿Cuándo es cómo mixedematosa aparece? Como complicación del hipotiroidismo. ¿Dónde debuta? Ha salido ahora en lo que debe. Van a ver los meses de junio, julio, mayo, que estén más fríos, haciendo más frío ahora. Van a debutar los hipotiroidismos. Los lupus. Esos debutan así. ¿Se entiende leucopenia? ¿Ya? ¿En orden? 4.000. Principalmente la secundaria sería por fármacos, infecciones virales y bacterianas. Les dije, ¿no? Típico de la tifoidea. Algunos asocian, ¿no? Cuadro de leucopenia con desviación izquierda. Algunas escuelas dicen que eso es por bacterias gram negativas, ¿no? Pero no se ha demostrado, nunca se demostró. Deficiencia nutricional. ¿Ya? Las idiopáticas directamente se pueden dar directamente de neutropenias autoinmunes, ¿no? Pero siempre les digo el cuadro clínico que esto que va a comenzar es la fiebre, ¿no? La fiebre, ¿qué más tienen en estos pacientes? Por ejemplo, ¿cuál es la tuberculosis que te hace sospechar? Baja de sudoración nocturna. Sudoración nocturna es típico. Infección de sudoración nocturna,
linfopenia, típico de la infección por el VIH. Cuadros de linfopenia te puedes encontrar en pacientes inmunodeprimidos, en cuadros inmuno directamente en pacientes con cuadros de signos infectivos. Tengan mucho cuidado. Ustedes ya van a empezar, ya la próxima semana a empezar a estresarse, ya lo van a empezar a estresar. Van a aparecer con infecciones acústicas en la boca. Si son parejitas van a pasar los dos, tres, el vecino el frente, en ingeniería. Los chicos son las enfermeras, ¿no? Los licenciados, ¿no? Eso de araña. No, pero eso digo, entonces el cuadro de depresión. El cuadro de depresión te juega un papel muy importante en el cuadro directamente de una depresión. Tienes que ver lo que está ocasionando. Otro cuadro que puede ser diabetes. ¿Ya? Bajan las neoplasias. Bueno, citopenia directamente, ¿no? La mediación provocada de corticoides, ¿no? Pacientes, ¿quiénes son corticoides? Que tienen enfermedades sistémicas, ¿no? Corticoides, ¿no? Pero directamente los corticoides también tienen pacientes que tengan cuadro de lupus. Hay un joven en la 604, 605, 607. Es un joven que debutó con diabetes y está con una gota. Y está directamente a sus lesiones típico de gota, están claritas en él, ¿no? Sus lesiones en gota, ¿no? Y cómo se postrado, ¿no? Y él es el que viene, directamente no viene la diabetes. La gota es lo que le ocasionó directamente la diabetes. O sea, le precipitó la diabetes, ¿no? Entonces, situación diabética, ¿no? Parece que era una larga alta. Pero si lo vimos con ustedes cuando vino otro que no se podía ni mover, la crisis gotosa que se estaba así, muévete, no, señor, me duele, doctor. Le inició tratamiento con analgésicos y ya salió. Le damos una peña, aviación prolongada, ¿qué más usan corticoides? Aparte de artritis, lupus, ¿qué más? Típico. Asma. Asma, muy importante. Por eso ahora directamente los corticoides se dan directamente ahí por vía inhalatoria, ¿no? Son el mejor tratamiento en ese tiempo. La sinopenia en la fase lucha de la mayoría de las infecciones agudas. Miren a la gran simuladora, la fiebre tifoidea está por todos lados, ¿no? Y lo que es en sangre. ¿Ya? Por ejemplo, es típico de la desaparición de los eosinófilos hasta el punto de dudar del diagnóstico si existe. Síndrome de Cushing, contribuye a los corticoides, ¿no? Vacilopenia directamente, hipertiroidismo, tratamiento con hormonas. Bueno, directamente esto pues, es raro. Lo que siempre les digo, lo que ustedes deben hacer cuenta en las diapositivas es lo que está directamente más llamativo, ¿no? ¿A qué me voy ahí? Porque les digo, todo infecciones, no sabes si te hace linfopenia o leucopenia, ¿no? Lo que hace es leucopenia o leucocitosis, ¿no? ¿Ya? La pancitopenia directamente relacionada directamente a los tres tipos, ¿no? Por la alteración del tipo central, por la alteración de la producción, ¿no? Y alteración regular por tumores, mielofibrosis, anemia plástica, hemoglobina parasítica nocturna, lo que está en la cama 602, ¿no? Una señora 602 que está aislada, ¿no? Anemia perniciosa, polifilos molatos, síndrome de mielodisplásicos, timomas, ¿no? Y la tipo periférica en el hiperplenismo por secuestro y destrucción de carácter autoinmune, el famoso síndrome de Evans. Tiempo que no escuchamos Evans. Y el VIH, ¿no? Fíjense, el VIH está metido en todo lo que es sangre, ¿no? Él comenzó con neutropenia, leucopenia, pero principalmente va a la pancitopenia. En ese directamente era lo que es la serie amiloide y la serie linfoide, ¿no? Por eso esa señora decía las células César, ¿no? ¿Se recuerdan? Típico de que era de esa linfoma, la célula de César. Eso es típico, no va a entender eso. Lo han visto todos, hay habido discusión de casa. Bastones de agua, ¿no? Cada uno tiene su patología, son como un montón de diagnósticos, son típicos de cada uno para cada uno. Plaquetas. No llegamos a la discusión. Van directamente a lo que es coagulación, hemostasia, ¿no? Se pueden dividir trombocitosis reactivas, secundarias o primarias, ¿no? Secundarias, hemorragia reciente, anemia ferropénica, infecciones agudas, tumores, principalmente enfermedad de Hodgkin, las enfermedades autoinmunes, ¿ya?
Principalmente acá en trombocitosis, dice, pues doctor, ten 600.000, 500.000, ten 351.000, 440. No directamente hay que catalogar la trombocitosis, sino se hace bastante el cuadro clínico y cuando es más de 1 millón. Todo lo que se exagera en plaquetas es mayor de 1 millón. ¿Ya? 1 millón ya te has pensado otras cositas. ¿No? Y la primaria directamente a síndromes mieloproliferativos, ¿no? También directamente los cuadros de leucemia mieloide crónica. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que tengo que ver, ¿no? Tengo una plaqueta directamente con fiebre, con trombocitosis fiebre. Pienso en síndromes mieloproliferativos, tumores de sangre, ¿no? Cánceres de sangre. ¿Ya? Tenemos que ver. Y la trombocitopenia. En la trombocitopenia te pones los famosos PTI, púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Pero ¿cuál es lo que me hace pensar en trombocitopenia? ¿Cómo viene el paciente? No se golpea de noche, no me aparece un montón. ¿Qué más? Hemorragias, nasales, ¿no? Sí, tiene como epistaxis, ¿no? Viene con epistaxis. La mayoría viene por epistaxis, ¿no? Hubo un paciente en la que un joven de 600. Fue una trombo. Un chico que era loco paracetamol. Era un joven que comenzó con una epistaxis severa, de bien marcada el chico, 18 años. ¿Qué había pasado? Que tomaba bastante paracetamol. Y en lo que hemos buscado, y el primero que cortamos el paracetamol pasó 7 días, recuperó todo. Yo lo volví a ver directamente en consultorio externo y ya sin pastillas tratamiento, ¿no? ¿Cómo es, no? Porque directamente consume pastillas, ¿no? A otro caso también van a haber pacientes trombocitopenia, chicos, como antecedente, pacientes post golpeadas o accidentes de tránsito a la anaroxemia. Eso tenemos que decir. Consumo de medicamentos en cuadros de trombocitopenia. ¿Ya? Muy bien. ¿No? Y el otro es las hemorragias, ¿no? Siempre hay que pensar en eso, ¿no? Las centrales, ¿no? Las megacardiocíticas principalmente por falta de precursores, ¿no? Y las megacardiocíticas por trombopoiesis ineficaz. Tenemos que ver eso. Pero siempre vamos a catalogar. No toda trombocitopenia se transfunde. ¿Hemos visto? No todos, ¿no? Se transfunde directamente cuando hay sangrados masivos. ¿Ya? Porque el mismo cuerpo lo está abarcando. ¿Vieron un chico que ingresó con una hemoglobina de 3, ¿no? Y fue captado en consultorios externos. Pero doctor, con hemoglobina de 3 es incompatible para la vida. Cuando es agudo, sí. Porque directamente está perdiendo. Estás haciendo lo que es el ejercicio, ¿no? El cuadro del gasto cardíaco bajo, estás aumentando el gasto cardíaco. Te va a hacer, pero cuando es crónico, el mismo cuerpo va asimilando. Ya debuta directamente cuando vuelves a sacar más. Esto puedo de, hay un chico que usó como una hemoglobina de 3, ¿no? Un chico muy bonito, es típico, ¿no? Pero directamente era algo crónico. Y la periférica por restricción es típica o prematura, ¿no? De origen inmunológico, principalmente de carácter idiopático, ¿no? Prestación pérdida. ¿Ese serie qué serie? Se dan cuenta que hay directamente es una coagulación intravascular semanal, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Han visto cómo es un serie? Una vez en cuadros de ginecología. Ese es el temor de los ginecólogos. Cuando su GEP se va a CDI, vosotros sabéis el CID cuando ven un cuadro de sepsis severa. ¿Ya? A ver cómo directamente se cuadra directo de lo que es el tratamiento al largo, ¿no? Con corticoides que le puedan fallar, corticoides, ¿no? Directamente con fármacos que te puedan fallar en el tratamiento. Y vamos a ver directamente los tiempos de coagulación, ¿no? Para ver marcados típicos directamente, ¿no? Lo que vamos a ver bastante en lo que es los riesgos quirúrgicos, ¿no? Tipo de coagulación. Principalmente los tipos del tipo normal de 5-11 minutos. ¿Dónde se hace la prueba? En la orejita le hacen, ¿no? Un cortito y su cuenta y con sus relojitos técnicos. Miren qué tipo de coagulación. ¿Ya? Principalmente en deficiencia de algún factor. ¿Cuál es el más importante? El von Willebrand, ¿no? Enfermedad de von Willebrand, ¿no?
tipo de protrombina, como factor directamente importante del cuadro de sangrado, bastante hay que verlo, esto en pacientes hepáticos, con un cuadro de cirrosis hepática. Un tipo de elevación de protrombina es un buen pronóstico en pacientes hepáticos. ¿Ya? Se encuentra prolongado directamente en deficiencias de los factores 5, 7 y 10, ¿no? Y directamente, como les digo, enfermedades hepáticas, cirrosis hepática, ¿no? La famosa batea, ¿no? Batea, ¿no? La neumotemia batea, ¿no? En pacientes cirróticos. Esa escala se ve en base de números cada uno, ¿no? Que va de B, bilirrubinas, a la primera A, T, albúmina, la T, B, tiene protrombina que se va correlacionar con el INR, la E de encefalopatía y la D ascitis. ¿Ya? Ustedes para hacer lo que es semiología abdominal, vean bastante pacientes cirróticos. Vayan un rato abajo al 515, del 501 hasta el 511, están full cirróticos. ¿Con quién le vimos el día sábado? Vimos el viernes, ese chico, que era un venezolano típico, que estaba en la 501. Una distensión abdominal con un cuadro, una circulación colateral bien marcada, como complicación directamente. Tenía todos los estigmas hepáticos, ¿eh? Usted lo conocía al vocalista del grupo Virus, que falleció en Nora, no sé cómo era. Su facies característica, era característica totalmente de la nariz apilada, la carita pequeña, hundimiento, tenía las estrías del tema palmar, bien marcados sus cirrosis. La distribución directamente de los centros de vello, ¿no? El tema de promoción parcial activada también directamente. Lo que tenemos que ver en estos tipos de protrombina, tipo de tromboplastina, chicos, hay que ver directamente cuando hay pacientes con antecedentes de sangrado. ¿Ya? Estos tipos de protrombina tienen tiempos de INR, el tipo de tromboplastina, por ejemplo, para ver directamente en cuadros de anticoagulación con heparina. Por ejemplo, viene un paciente con... Mira, ustedes vimos a la abuelita de la 611, la 609, ¿no? No, 610. Una señora que tenía, sería directamente lesiones dérmicas, tipo ampollas en los brazos. ¿Se recuerdan? Y que pasó, les dije, estábamos por aquí toda la tarde, pasó a UCI. ¿Pero qué había hecho la señora? Tenía una trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda le hizo un trombolismo pulmonar. Entonces ahí teníamos que dar directamente tratamiento directo, romper sus coágulos. Ya tenemos que usar heparina. Pero para directamente ver con heparina, tenemos que trabajar con el tiempo de tromboplastina, porque te puede sangrar ese paciente con tanta bomba de heparina que estamos dando. Entonces directamente un riesgo de infección, ¿no? Porque el tromboembolio pulmonar, ¿cuál es el cuadro clínico de un tromboembolio pulmonar? ¿Me hace sospechar? La disnea súbita. Paciente, acá ves un joven, cuando era residente en el seguro, acá un joven de la Continental que era de Karma. Y estudió ese chico, dice que paraba en la biblioteca, y en un momento se pone a subir las gradas. Y desmaya. Llega al hospital al seguro de salud, de emergencia, era un tromboembolio pulmonar masivo. Salió felizmente el chico, pero con anticoagulación. Y sus antecedentes decían que su familia, un familiar, un tío, había tenido un cuadro de trombosis venosa. ¿Ya? La disnea súbita que tener cuidado. El tiempo de trombina también directamente nos va a dar. Esto directamente, chicos, va a relacionarse todo con lo que es la cascada de la coagulación, ¿no? Tiene que ver bastante eso, ¿no? Buscar todos, activar. ¿A dónde es que se llega todo siempre? ¿A qué factor? 10. Al 10, ¿no? Todos llegan al 10, ¿no? Pero ¿cómo comienza todo, no? Ya no se considera, los nuevos tipos directamente no se conoce como cascada de la coagulación, ¿no? Que esto, que lo otro, que cumple. No, ahora comienza directamente como avalancha en la coagulación, ¿no? Se conoce así el término, ¿no? Porque todo te viene de una manera. Pero esto directamente los cuadros de TEP, ¿no? Y se ha visto bastante en los cuadros de COVID, ¿no? En algunos casos los pacientes fallecieron por hacer rápida muerte rápida, o directamente se complicaba más rápido porque hacían cuadros de tromboembolismo pulmonar. Ustedes se han dado cuenta, algo que nos hemos percatado, ¿no? Que los pacientes alcohólicos, por ejemplo, los pacientes que toman en la calle así,
así sus reunitos, ahí los ministros que hacemos. ¿Ya? De ellos, ¿quién ha muerto con COVID? No, pensaban que iban a morir todos con COVID. Ellos más cerca todos para ir, toman el mismo vaso para. Y no fallecieron. Es que evidentemente la cirrosis hepática conlleva aumentar el tiempo de tromboplasma. Entonces es un anticoagulante. El alcohol es un anticoagulante. A veces se hacen heridas, ¿no? Los jóvenes que toman, por ejemplo, toman, se hacen una herida y al día siguiente siguen sangrando. Se hacen un corte, sangre. O se hacen un golpe y un hematoma también. Entonces, evidentemente, va con el tiempo de. Muy importante, ¿no? Cuando sangran los pacientes con HDA, ¿no? Que son por tipo cirrosis hepática, pues sangran un montón. Hasta corregirlo, ¿no? ¿Ya? Y ahora nos vamos a ver ya. ¿Hay preguntas referentes a chicos? ¿Del laboratorio? Lo que es la glucosa. Y con el hiperglicemia. Yo te tomo tu glucosita. ¿Perdón? ¿Bien? Sí, bien. Te tomo tu glucosa y sale 127. ¿Eres diabética o no? Prediabética. Ahí va el cuadro. No, 127 miligramos por decilitro. Pues una vez sucedió que a una chiquita, me acuerdo cuando era interna, ¿no? Una chiquita era. Hacía directamente, no le comí 2 días, pero se quería suicidar, se quería suicidar haciendo hasta el huelga de hambre. Llegó directamente a la emergencia con glucosa de 60. Y el interno no se percata, el colega, no se percata y le da 5 ampollas de dextrosa al 33%. Viene el médico, ¿ya? El médico que entraba el turno del día siguiente de la mañana, va y le toma su glucosa y la glucosa está en 450. ¿Qué le ha pasado? ¿Era diabética? No. ¿Qué había pasado? Que le habían tomado la sangre inmediatamente que le habían colocado. Le afirmaron a la señora, a la familiar, le dijeron su hija es diabética, con eso 450. Vamos al cuadro clínico, en diabetes no es el cuadro clínico, ¿no? Las famosas PES, ¿no? ¿Cuál es? Fluorito, pérdida de peso, poliuria, polifagia, asociado recién a tu glucosa mayor de 126, tomada en 2 veces en ayunas o mayor de 200. Este es el cuadro clínico de la hiperglicemia. El hiperglicemia por estrés, ¿no? Realizaciones de activación adrenérgica, ¿no? En pacientes críticos. ¿Por qué? ¿Por qué un paciente, un atropellado, puede llegar con una glucosa de 220? Por el servicio de cortisol. El cortisol, que es un corticoide, ¿no? Pero, por eso les digo, en el estrés post-quirúrgicos, ¿no? Por eso los pacientes, los cirujanos, los traumatólogos, los neurocirujanos, cuando son pacientes diabéticos, les temen. Porque en la situación de estrés del paciente que va a operarse, se eleva la glucosa. La hiperglicemia por transitoria y no muy elevada. Se observa en situaciones de ansiedad, de esfuerzos musculares intensos y a veces durante la menstruación o exposición a baños calientes. Eso. Vos le digo, no todo directamente el laboratorio me va a decir el diagnóstico, ¿no? Tengo que asociarle bastante el cuadro clínico a sus antecedentes. ¿Ya? Hiperglicemia por estrés, ¿no? Enfermedades cerebrovasculares, ¿no? El estrés, pues, por el uso de cortisol. Hay que tener mucho cuidado. En el COVID hemos visto que los pacientes que tomaban, se descubrió directamente un día. Primero, ¿qué fue? Acitromicina. En momentos de acitromicina costaba hasta 100 soles, ¿no? Que ahora se consigue a 5 soles. ¿Qué usamos? Ivermectina. Puedes utilizarla. Ivermectina. Ya no es estrogiloide, sí, raro es estrogiloide. Ivermectina. ¿Qué más empezamos a dar? Enoxan, ¿no? Y aquí ya nos quedamos con los corticoides, ¿no? La dexametasona, ¿no? Se empezó a dar. Y fue el tratamiento inicial. Pero dimos cuenta directamente que cuando empezamos el COVID hay pacientes que usaban directamente los empíricos, ¿no? Que empezaron a dar dosis altas de corticoides. Pero ¿qué sucedía? Los corticoides, ¿qué te conllevan a hacer? A elevar glucosa. Entonces, se eleva la glucosa por los corticoides, está bien. Pues ese es el cuadro típico de ese joven con el coma, con el directamente hecho cetosis diabética con gota. Cuando yo comencé con la reumatóloga, le dije, la reumatóloga me dijo, no le inició prednisona,
debería ser tratamiento de elección por su problema de diabetes. Está saliendo del cuadro de la cetoacidosis diabética como complicación de la glicemia. Entonces no se le da. Intolerancia a la glucosa crea por valor repetido de glucemia basal de entre 110 y 126, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, y esto es mucho tino, cuando te dicen tengo glucosa, ¿cómo es la glucosa? Tengo diabetes emocional, emotiva. No, señora, no tienes diabetes emotiva, eres una prediabética. Ya te va a dar diabetes, ya vas a venir con 500 de glucosa. Vas a ver. En lo típico, ¿no?, que vas a encontrar con complicaciones de los cuadros de hiperglicemia, ¿cuáles son? Los mortales. La cetoacidosis diabética y el coma. En la cetosis diabética, si lo he visto, la respiración de ¿no? Y el coma hiperosmolar es el trastorno del sensorio. ¿Y a qué se debe todo ese trastorno del sensorio de respiración de Kussmaul? Cuadro típico de las complicaciones, ¿no?, de lo que es la retención de CO2, lo que sea compensado o no compensado, ¿no?, la síndrome metabólica que se llega a compensar o no. Muy bien. Hiperglicemia, ¿no?, la diabetes tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional, ¿no? Y hay que ver directamente que la diabetes tipo 1 el tratamiento es con insulina, ¿no? La tipo 2 puede ser directamente con un tipo de tratamiento. En este tipo de diabetes, chicos, hay que ver las complicaciones que se tienen, ¿no? A la complicación, las primeras complicaciones que se dan son las cuales. Las renales, ¿no? Pero las renales directamente te captan ya cuando el paciente viene una falla renal, ¿no? Lo otro que se debutan es disminución de la agudeza visual, pérdida de peso. El paciente diabético que es gordito y baja bruscamente de peso, no hay pronóstico, tenga mucho cuidado. Es gordito, eres diabético y bajas de peso directamente, pesabas 120 kilos y empezaste a pesar 80 kilos, tenga mucho cuidado. Ese paciente está descompensando, se está haciendo un cuadro de síndrome metabólico. ¿Ya? Pues la alteración, ¿no saben ustedes la cascada que se forma todo lo que es los lípidos, ¿no? Son las 8, ¿no? No tan solo ver diabetes directamente como lo que es formación de glucosa, ¿no? La glucosa cuando se desproporciona, cuando se almacena en exceso y cuando tú necesitas cuadros directamente de suplir glucosa, ¿ya?, te conlleva a hacer esos problemas. Personas delgadas. ¿Quiénes son más propensos a hacer infartos cardíacos? ¿Los delgados o los gorditos? Cardíacos, los delgados. Los ayunos prolongados son muy malos, chicos, ¿no? Los ayunos prolongados en chicas son muy malos, en varones no. Si estás acostumbrado a llevar un ritmo de vida totalmente donde te alimentas, ¿no?, y por tratar de bajar de peso, por tratar de llamar la atención, te llevas ese problema, ese ayuno prolongado. ¿Dónde sale el ayuno prolongado si no comes? ¿Dónde sale glucosa? Ese hígado que está almacenado, está directamente esa glucosa que está almacenada en tus rollitos, vuelve a subir, pero no es de una manera saludable, todo se altera, ¿no? Entonces haces depósitos, se secretan los triglicéridos, las hipertrigliceridemias, y eso conlleva a hacer depósito de aterosclerosis. Por eso los delgados, si fuman, delgados, típicos, ¿no?, depresivos, delgado, fuma, toma, y directamente, ¿qué más? Si no practica deportes, estresado, hacen infartos cardíacos. Estar flaco, directamente, ¿les han visto? Típico, ¿cómo se llama esa tipología? El delgado es el psicótico, ¿no? Los delgados son psicóticos. Los delgaditos son psicóticos, ¿no? Esos delgados son terribles, son mujeres delgadas también. En cambio, los gorditos son los bonachones, ¿no? Los bonachones, buena gente, son, ¿no? Son para el relleno. En cambio, los delgados son con caretas combustibles, ¿no? Pero esas tipologías, esa es la tipología de Kretschmer, ¿no? Kretschmer lo dice, ¿no? Por ejemplo, en dos hipopatías, ¿no? Las H's, ¿no? Las H's van a ver directamente, las H's hiperglicemias se encuentran en el Cushing, mientras que el hipoglicemia lo vas a encontrar en el ADES. Es típico de las H's, ¿no? Eso lo vamos a ver ya posteriormente cuando hagamos eso. ¿Ya? Y secundaria pancreatitis aguda, ¿no? Marcador de gravedad en mayor de 250. Eso, ¿no? En pacientes con sepsis, chicos, si son diabéticos, hay que manejarlos con mucho tino, porque directamente se complican, hacen hipoglicemia. Los pacientes que sean diabéticos
cuadros directamente de sepsis, te equilibran todo. Ellos deben manejar directamente el cuadro del manejo interno, inclusive en esos pacientes. Por eso la sepsis, si no se actúa inmediatamente, si tú no usas los antibióticos, ¿ya? No, a veces en los cuadros de sepsis, ¿no? Tú tienes una neumonía en un paciente anciano, un niño, no vas a esperar el cultivo que te sale en 5 días, ¿no? Tienes que actuar de manera empírica y ver cómo progresa tu enfermedad, ¿no? Tienes que ver con tu laboratorio. Si está el paciente intubado, ¿cómo es? En base al laboratorio. ¿Cómo ves? ¿No? La hipoglicemia. La tríada de Whipple en la hipoglicemia. Síntomas sugestivos de concentración baja de glucosa. ¿Cuáles son? ¿Qué sensación tienes cuando no comes? Sueño, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguien aquí es diabético? No, es típico. Cuando estoy con su insulina, por ejemplo, ustedes pueden ser diabetes tipo 1, ¿no? Que es sin sensación de hambre, sudoración. Yo he tenido casos de una vez cuando di clases en el centro, en el hospital, de unos chicos, y como una chica se desmayó al fondo. Pensé que estaba embarazada. Es lo típico de una chica. ¿No? Pero ¿sabe qué? La chica tenía glucosa 30. Y era típico de la chica directamente que quería dejar un cuadro de anorexia. No cenaba y no tomaba desayuno, puro almuerzo. Y sus amigos decían que paraban comiendo pastelitos, galletitas, no hablaban. Entonces, eso directamente, ¿no? 40, se desmayó. En algunos casos vas a tener problemas de parálisis, ¿sí? Pararse la mitad del cuerpo. Sudoración. ¿Y qué sucede? La tía Whipple tiene síntomas sugestivos, ¿no? Le sacas del laboratorio 40, le pones la dextrosa al 33, unas 5 ampollitas, mejora el cuadro. Esa es la famosa tríada de Whipple, directamente el cuadro de hipoglicemias. ¿Ya? Pues bien, ¿verdad? De ahí uno, ¿no? En dos grupos, ¿no? De ahí uno canalizar por la aparición del cuadro después de 5 a 6 horas tras la última ingesta. ¿Quiénes también te hacen cuadro de hipolisemia? Los pacientes cirróticos. ¿Por qué? Porque en el hígado se almacena el exceso de glucosa. Siempre, ¿no? La neoglucogénesis, ¿no? Y la glucogenólisis cuando pueden salir unos problemas. Cuando el hígado está todavía en pacientes con hepatopatía crónica directamente en estadios finales ya no hay reserva de glucosa. Por eso si no comen esos pacientes, ya se comen condiciones serias, fallecen. La postprandial reactiva los síntomas se cerraron 2 o 4 veces del consumo de alimentos. Típico puede tener policías. Pero siempre, ¿no? Vean, cuadro de trastorno del sensorio, ¿no? Sudoración fría. ¿Ya? Y está el tratamiento, piensen en hipolicemia. La tríada de Whipple. No se olviden eso. Acá directamente la hipoglicemia en el paciente diabético, ¿no? Se debe a un desequilibrio principalmente en el tratamiento que le vas a dar en el cuadro de insulina. Eso tengan mucho cuidado. Los efectos Somogy y los efectos del alma, el fenómeno del alma. ¿Ya? Eso vamos a verlos en diabetes, lo vamos a ver en fisiología. ¿Ya? ¿Qué sucede? Le pones, porque directamente damos la regla, si te cuentas en lo que está anotando, la insulina, ¿no? Dan en 2/3 partes y 1/3 parte, ¿no? En la noche. Si se da cuenta, a veces lo negamos con los licenciados, diciendo, doctor, estaba con glucosa de 60 y no le he puesto la NPH. ¿Por qué? Porque está en hipolicemia, si pongo más NPH, no. Lo que tenemos que ver directamente cuando tratamos insulina, ¿qué tipo de insulina estamos dando? De acción prolongada, de acción intermedia, de acción en fase rápida, acción rápida, tenemos que dar. Y también ver si estamos dando antidiabéticos orales. Metformina y lenaclavir, que es lo más común que tenemos acá, ¿no? Saber dar directamente en pacientes renales. La línea con la metformina se contraindica en pacientes que tengan tasa de filtración de hemoglobina menor de 30. Tengan mucho cuidado. En pacientes ancianos. ¿Ya? Lo que he visto en el COIPA, y se contaría los nombres para que no me crean.
Pero sí ha visto, A las ¿verdad? 4 de la tarde, estoy esperando un domingo, ¿verdad? Se cerraron todas las puertas. Pa, 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 pa. Y esa noche tenía una colega que fuimos todos los guardias. Subimos porque la señora en la noche, hace un paro, se había sacado el catéter venoso central. Es una hemorragia. Ahí nos empezaron a subir, yo vi el paciente que se ve el trípode que le dije, se murió con la cabeza porque en el fondo, que se cayó de su cama, se murió, le seguía muchos pacientes. Y así, ¿cómo te va? Ya nomás, pues era que se cayó de un momento a otro las puertas se dieron. Una vez del residente le decía que estaba pasando, estaba haciendo mis notas de ingreso en la noche, y todas las botellas de vidrio los tiraron al piso. El otro paciente con sífilis, un paciente sifilítico, en ese tratamiento, decía que cuando iba a morirse alguien del hospital, veía el perro negro entrando. Un perro negro. Entonces, a ese cuarto ha entrado el perro negro. Y al día siguiente falleció. No sé si le decía porque la sífilis era demente, el señor, una sífilis terciaria, pero coincidía. Vamos a seguir viendo, ¿no? El polisemia, por ejemplo, pacientes directamente tienen que siempre, cuando sean diabéticos chicos, siempre básense en su tasa de filtración de los lo que les digo, ¿no? Su depuración de creatinina. ¿Cuánto se da o cuánto tengo que darle? Y régimen en base a eso. Por eso el tratamiento con el tratamiento para el paciente diabético es 1. Actividad física, tratamiento farmacológico y la terapia directamente de lo que es el consumo o no de carbohidratos. Esos 3 va el pilar importante. Y tengo que basarme, no le voy a dar polisementes, porque no le voy a poner insulina si no quiere comer, porque directamente me va a bajar la glucosa. Ese es el gran cuidado. Por eso, el paciente que pacientes que tengan insulina, chicos, que estén siempre digan, señor, si no va a comer, mejor no se ponga la insulina. La insulina también hay que saberles dar, ¿no? Una vez me recuerdo que yo le había dado 10 unidades de insulina, así a la señora le había puesto, y se maneja una jeringa de tuberculina, de sacaditas. ¿Qué había pasado? Que le había dado 10 centímetros de insulina de había puesto. Y entró con hipoglicemias refractarias. Teníamos que calcular la glucosa cada 30 minutos, hasta esperar, ¿no? Ya, entonces hay que tener mucho cuidado, mucho tino en esos casos de la insulina, ¿no? Se da con sus mediditas. Hay, por ejemplo, hay tratamientos ahora con insulina que son en base a lapicitos, ¿no? Te dan la dosis exacta, ¿no? Para pacientes diabéticos, ¿no? La diabetes en sí directamente de un tiempo a esta parte ya directamente hecho insulina resistencia en algunos pacientes. Utilizan 20, 10, ya no son directamente solo diabéticos, ¿no? Renales, cardiovasculares, tienen problemas de arritmias. Lo van a ver típicos en pacientes ancianos, ¿no? Lo van a ver en pacientes ancianos porque están tratando con medicina. Más que todo en el seguro, en la salud. Déficits enzimáticos, ¿no? De la hipoglicemia reactiva, ¿no? Metabolismo de bicarbonato, de aminoácidos, ¿no? Hiperinsulinismo alimentario. Por eso, pues, digo, el manejo directamente de un paciente diabético, ya podemos calcular las glucosas que nosotros vemos, es directamente saber, ¿no?, qué factor de riesgo se está asociando más. Todo paciente diabético no sabe de KG, siempre cambia, varía. El paciente diabético, ya a pesar directamente que conlleva hacer una falla renal, al tiempo te hace hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la presión arterial está regulada. ¿Por qué? Con la renina. ¿Y quién se ve por renina? El riñón. Es un manejo bien difícil. O sea, directamente no controlas bien tu glucosa, el problema renal, al tiempo el problema renal que va a originar un reno cardíaco. Hacen cuadros de insuficiencia cardíaca. Eso es lo que sucede. ¿No? Se maneja ese aspecto, ¿no? Muy bien. El policemia del ayuno prolongado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. A veces se llama en esto de policemia, chicos, a veces el policemia es de la nada, ¿no? Está haciendo 40, 50 de glucosa, no es cirrótico, no es renal. ¿Qué está sucediendo? Entonces hay que irnos a los raros, ¿no? Los cuadros de insulinomas, ¿no? O tumores de células beta, ¿no? O el Touch-Poder, que le dicen, ¿no? Teníamos un cuadro de un paciente Touch-Poder que le decía, era un cáncer de pleura, que
que hacía casos de hipoglicemia refractaria. Acá tenemos glucosas, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que medir que insulina. O puede ser un tumor a nivel central, ¿no? ¿Quién regula la cantidad de insulina que se va a tener que dar? A nivel del hipotálamo, no del hipófisis, ¿no? Con algún crecimiento, ¿no? ¿Ya? Eso tenemos que verlo bastante. Los tumores suprarrenales, ¿no? Como cosas. Ya nosotros por ayuda pasa por producción insuficiente de glucosa, ¿no? Principalmente, ¿qué le dije? Insuficiencia hepática aguda grave. Pacientes cirróticos. Esos cirróticos siempre, que son en estados terminales, cuando el check-up es mayor de 12, esa es la que controles bien y tiene que comer. Se da parte que tiene que defecar, como complicación que se encuentra en la tierra. Pero directamente te hacen muchos cuadros. Otro cuadro también que te hace hipoglicemia severa, es un cuadro de insuficiencia cardíaca, la famosa caquexia cardíaca. Entonces ya cuando directamente la insuficiencia cardíaca, los edemas que no se están controlando, te hace edemas a nivel intestinal. Que sea a nivel intestinal, no se absorbe lo normal. Así que te conlleva hacer desnutrición. Mal pronóstico. La desnutrición, la malnutrición, chicos, en un paciente, principalmente con un cuadro, con cualquier tipo de enfermedad, es mal pronóstico. ¿Ya? Y hay que ver directamente si estamos o no, ¿no? Algunos fármacos están de regulación, principalmente lo que es antimicrobial, ¿no? Y lo que nos va a definir directamente la diabetes es la famosa hemoglobina glicosilada, ¿no? Esa es la que te hace el diagnóstico. Cuesta un poco caro, pero es la que te va a determinar si realmente estamos, y a qué tiempo estamos de diabetes, ¿no? Si está directamente o no, ¿ya? Eso lo va a determinar directamente por el tiempo de vida media que tiene la hemoglobina, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que se considera y es muy esencial, ¿no? Nos da directamente para saber el manejo o no, si vamos a necesitar o no cuadros de insulina en esos pacientes. ¿Muy bien? Muy bien. No voy a terminar ni examen completo de orina, ya haremos otro, volvemos a los 3 grupos, tiene que venir leyendo. Circunstancias directamente, puedo meter las siguientes circunstancias: hipertrigliceridemia, ya marcaba, hipertrigliceridemia tiene que ver. Sé lo que les digo, ¿no? Todo alteración, chicos, de laboratorio, hagan sus diagnósticos diferenciales. Planteen diagnósticos diferenciales. Hay textos directamente que te hacen, el texto donde sacabas el examen de laboratorio, te hace un montón de causas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el perfil hepático. Yo leo esto, no, por otro tipo de cantidades. Mira el evento del cuadro. Los triglicéridos principalmente, vas a ver directamente en cuadros de ayuno, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estos los triglicéridos que están en mayor de 1000. ¿Qué te puede hacer un cuadro de hipertrigliceridemia mayor de 1000? Así te va a controlar abdominal. ¿Qué te hace? Mayor de 1000, triglicéridos son mayor de 1000 y tiene controlado abdominal. ¿Qué pensarías? ¿Qué es vesicular? Ya puede ser. Pues la pancreatitis aguda. Una pancreatitis aguda te puede conllevarte y elevarte mayor de 1000, ¿no? Mayor de 1000 te conlleva esa pancreatitis. Mucho cuidado. Y los transportadores, ¿no? Lo malo directamente es que estos triglicéridos a la larga directamente van a conllevar aterosclerosis, se van a depositar en las arterias, en las paredes de las arterias. Es el fenómeno que les digo, ¿no? De los 8. ¿No? Muy bien. Hipertriglicéridas primarias, ¿no? Directamente va a alteraciones, principalmente a cuadros de un tema de malformaciones congénitas, ¿no? Malformaciones con déficits enzimáticos, ¿no? Que te va a conllevar a hacer el depósito o formar más cantidad directamente de lo que es el depósito de lípidos, ¿no? Lo que se llaman los hipertriglicéridos o hipercolesterolemia familiares, ¿no?
mucho cuidado con los cuadros de hipertrigliceridemia, principalmente en pacientes que tengan el embarazo directamente y pacientes obesos. Y el otro principalmente en pacientes que tengan directamente cuadros de enfermedades sistémicas por el tipo de tipo inmunodeficiencia humana. Pacientes con hipertrigliceridemia te viene con un cuadro de fiebre, VIH. ¿Qué te puede dar? Lo hemos visto, lo dije. La señora también tenía de la 611. Tenía hipertrigliceridemia. ¿Cuántos eran sus triglicéridos? 300, no, 600. Tenía un cuadro de alteración renal, ¿no? Y tenía directamente un trastorno a nivel de sangre. ¿Qué pensábamos? ¿Qué les decía que era? Un síndrome hemofagocítico. Los triglicéridos asociados con infecciones, principalmente a VIH, piensen en síndromes hemofagocíticos. Muy bien. ¿Le hago un descanso de 5 minutos, chicos? ¿Sí?